Bueno, mira, pues hablar del futuro siempre es un tanto cuanto complicado. Estarás de acuerdo conmigo, Alfredo, porque eh, tendría que tener aquí una bola de cristal infalible para poderte decir, sí, mira, todo lo que te voy a decir de cara al futuro es lo que va a pasar. Yo te podría explicar o tratar de explicar lo que ha acontecido en buena parte de la historia de México. Digo, tengo prácticamente 30 libros dedicados a ello, pero decirte qué va a pasar en el futuro, pues es un tanto cuanto difícil y temerario. Sin embargo, claro, hay muchos elementos que me permiten tratar de acercarme a lo que va a ser el futuro. Nosotros, los mexicanos, pues a lo largo de nuestra historia siempre vivimos de acuerdo a los deseos de un solo hombre. Fuimos siempre el país de un solo hombre y luchamos, sobre todo en los últimos años del siglo XX, por dejar de ser el país de un solo hombre. A ver, por ejemplo, yo te diría, para no remontarnos a la cultura madre ni nada, sino digamos nada más y rápidamente, ¿no? Por supuesto, a los mexicas, pues al Tlatoani, a Moctezuma Jocoyotzin, ni siquiera se le podía ver a la cara. O sea, imagínate nada más si nada más su hermano Cuitláhuac podía verlo y conversar con él cara a cara, pero por lo demás, nadie. Entonces, en el imperio mexica, pues no había desde luego democracia. Después, después de la invasión española del siglo XVI, se impone durante 300 años el virreinato y claro, pues quien gobernaba era evidentemente el virrey, no había manera de que fuera de otra forma. Ya llevamos 200 años del Imperio Mexica y 300 años de virreinato que fueron interminables. Ya llevamos 500 años. En el siglo XIX seguimos siendo el país de un solo hombre, a pesar de que, claro, tuvimos la guerra de independencia, después de que tuvimos la guerra de independencia, pues nos invaden los norteamericanos en 1846. En 48 se van, 10 años después estalla la guerra de reforma y claro, tarda 3 años, acaba en 1861 la guerra, y al año siguiente nos invaden los franceses. Y claro, se instala después en el 64 el segundo imperio mexicano. Pues, ¿cuál democracia? Seguimos siendo el país de un solo hombre, porque Santana, imagínense, es el único caso en la historia donde un presidente regresa 11 veces al poder. ¿Qué país éramos donde un solo individuo podía regresar 11 veces al poder? Acaba la guerra acaba el segundo imperio mexicano con Maximiliano cuando Juárez afortunadamente fusila en el Cerro de las Campanas a Maximiliano y vienen 4 años de la restauración de la República, o si quieren ustedes, poco más, cuando en 1876 Porfirio Díaz empieza con un derrocamiento, porque es un golpista. Porfirio Díaz derroca al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada con el pretexto de la no reelección, estaba harto de la no reelección y se reelige de 1876 a 1911, que es cuando finalmente logramos largarlo del poder. Entonces, volvemos a lo mismo, era el gobierno de un solo hombre y volvemos a ser el gobierno de un solo hombre, porque viene la Revolución Mexicana y se instala la diarquía Obregón Calles y después de que se instala la diarquía Obregón Calles, acaba cuando precisamente el presidente Cárdenas larga del poder a Calles, después de que asesinaron a balazos a Obregón en 1928, en el 36, pues sí, tuvimos esa fortuna de que largan del poder a Calles y se instala la dictadura perfecta. Cuando todo el mundo decía, ahora sí, la democracia, pues no, porque lo que hizo precisamente el fundador de la dictadura perfecta fue Cárdenas, que dura hasta 1997, en que el presidente Cedillo pierde el control de la Cámara de Diputados y viene la alternancia del poder. Y ahí dijimos todos, se acabó el gobierno de un solo hombre. Pues sí, aparentemente se acababa el gobierno de un solo hombre, pero 2 sexenios después, el pueblo de México decidió nombrar a
Peña Nieto, que comenzó muy bien Peña Nieto con un Mexican Moment, con una reforma energética, con una reforma educativa, con todo lo que ustedes quieran, pero la corrupción acabó con el gobierno de Peña Nieto, que se convirtió en una pandilla. Pero sí había democracia, eran los años de la democracia en nuestro país, que bueno, finalmente la gente se harta de la, no de la democracia, se harta de la corrupción y el pueblo de México vota masivamente por López Obrador, gana democráticamente las elecciones. Imposible discutir este argumento y llega al poder López Obrador sin duda alguna como presidente de México. Y lo que todos creíamos, que se había acabado el gobierno de un solo hombre, cuando habíamos creado un INE, que luego se cambió a un IFE, cuando dijimos ya vamos a tener ahora respeto a las elecciones porque se creó un TRIFE, la sociedad mexicana creó un IFE y un TRIFE y creó muchas otras instituciones como el INEGI, etcétera, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y todo otra vez para atrás. Entonces, ¿a dónde quiero llegar ahora? Después de hacer este recuento por la historia, lo hice con la máxima brevedad posible, y es que no podemos depender, no podemos volver a ser el país de un solo hombre, y estamos siendo el país de un solo hombre porque en este momento López Obrador domina ya, obviamente, el poder legislativo, lo hemos visto ahora con la última votación cuando se anularon, acabaron con 109 fideicomisos, un verdadero escándalo político, social, económico, inenarrable, de calificativos inenarrables. Lo vimos también ahora cuando la Corte accedió a esta consulta popular, por más que trataron de cambiar la pregunta, pero estamos viendo que el presidente domina evidentemente el poder ejecutivo, domina el poder legislativo y domina el poder judicial. ¿Cómo se llama un gobierno en donde un solo sujeto, se llame como se llame, es el que controla los tres poderes de la Unión, cuando la segunda mitad del siglo, bueno, la última cuarta parte del siglo XX luchamos por no ser el país de un solo hombre, por construir organismos autónomos, por construir una democracia, y ahora el pueblo de México votó por López Obrador y estamos dando marcha atrás por lo menos unos 100 años a los relojes, a las manecillas de la historia. Pero como lo que a mí no me interesa en este momento de ninguna manera es crear un pesimismo entre la enorme audiencia de ustedes, pues quisiera yo llegar a, a señalar, porque eso hice este pequeño introito, eh, los peligros que corremos cuando nuestro país depende de una sola persona y los riesgos que corremos evidentemente. Entonces, sí quisiera subrayar que, bueno, que volver a ser el país de un solo hombre implica un grave peligro para México y sobre todo podría ser un hombre que tuviera respeto, digamos, por la democracia y respeto por la iniciativa privada, pero lamentablemente no es el caso. No tiene el menor respeto por la iniciativa privada ni tiene el menor respeto por la democracia, ni por la libertad de expresión, ni por la división de poderes. Entonces, y los hechos están a la vista. ¿Qué es lo que nos corresponde a los mexicanos? Yo diría que nunca he creído en las culpas absolutas, o sea, decir que López Obrador es el culpable de todo es tanto como exonerar a la sociedad mexicana de todo lo acontecido. Y esto sería un error gravísimo de apreciación. Entonces, la sociedad mexicana, o una parte muy importante de la sociedad mexicana, harta de la corrupción de Peña Nieto, pues sí decidió votar por López Obrador. Y sí, justo decirlo también, eh, tenían toda la razón de hacerlo porque la corrupción de López Obrador, perdón, de Peña Nieto había sido escandalosa. Todo lo que había hecho en materia de la revolución educativa, la revolución energética, todos estos trabajos que se hicieron con tanto tino, también la reforma sindical, la reforma financiera, no tuvieron ningún sentido, todo quedó derogado con la putrefacción de su gobierno.
Y sí, harta a la gente votó por López Obrador, sin dejar de olvidar, sí, perdón, sin olvidar que en buena parte también se descarriló la candidatura de Anaya cuando lo acusaron de una cantidad de desfalcos inmobiliarios que después de las elecciones todo el mundo le dijo, disculpe usted, nos equivocamos. Pero sabíamos que Mid no iba a poder con el paquete porque era del PRI, por más que fuera un individuo, yo diría que de la primera categoría, porque creo que es un individuo bien formado, éticamente sólido, pero bueno, pues descalificado por ser del PRI, al PAN lo descalifican al candidato del PAN por ser corrupto, aun cuando luego le piden perdón, nada más se quedó López Obrador ganó, está bien, si la gente iba a votar por López Obrador, pues está bien, ¿qué vamos a decir? Pero el error fue no solamente en votar por López Obrador, sino en el coraje de la nación, le entregaron el Congreso de la Unión. Y no solamente el Congreso de la Unión, le entregaron 19 congresos estatales. Y claro, en estos 19 congresos estatales también le permitían ya tener acceso a las reformas constitucionales. Dicho todo esto, yo diría, ¿y qué es lo que toca hacer? A la sociedad mexicana, en esta coyuntura tan difícil, ¿qué nos corresponde como sociedad? Yo les diría, como sociedad y como empresa, y como empresarios, lo reduciría yo a dos verbos. El primer verbo que tenemos que aprendernos de memoria es informar. A nosotros, a la sociedad, nos corresponde informar de lo que está ocurriendo. Cuando hablo con muchas personas que, aunque parezca increíble a tus oídos, no saben lo que es la 4T, y cuando yo les pregunto qué piensas de la 4T, no saben qué es la 4T. Claro que saben quién es López Obrador, pero no saben qué es la 4T ni lo que significa. Bueno, quiere decir que a pesar de que existan en México 80 millones de celulares, no están informados de lo que es la 4T y tampoco están informados de todo lo que acontece. Es decir, cuando vemos las gráficas y las estadísticas y las encuestas de lo que sucede, bueno, nos podemos percatar con gran claridad de que la gente no está informada. Está la gente informada de que si ganaron las Chivas o que si perdieron, este, yo qué sé, los Diablos Rojos del México, pero no está, la sociedad no está informada de lo que está ocurriendo. ¿Cuándo se está informando la sociedad en este momento de lo que está ocurriendo? Cuando si pudiéramos meter una cámara en los hogares mexicanos y de todos los niveles, pero sobre todo los niveles de escasos recursos o clase media baja, veremos cómo ya falta alguno de los integrantes de la familia porque murió del COVID. ¿Qué quiere decir que murió del COVID? Que estamos claros, como lo dijeron 6 exsecretarios de salud, que el número de fallecidos no son 85,000, sino son más de 3.5 más. Estamos hablando de 260,000 muertos. Entonces, si metemos la cámara ahí en estos hogares, veremos cómo falta alguien de la familia que está enfermo o que ya murió, o a la hija perdió el empleo, o al hijo lo asaltaron en el camino, o simple y sencillamente no pudieron vender si son ambulantes. 12,5 millones de mexicanos perdieron sus ingresos en mayo. Entonces, si bien es cierto que la gente prefiere oír, pues la gran mayoría de las personas, de los 80 millones, eh, evidentemente no leen el Reforma, no leen el Universal, no leen el Excelsior, escasamente leen la jornada o leen las secciones de deportes. Se están informando por la mala de lo que está aconteciendo en nuestro país. El desastre económico está haciendo que la gente lamentablemente se informe por ese camino. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde? Informar. A ver, si se han perdido 1,5 millones de empleos en México, digamos, del mes de mayo para acá, 1,5 millones de empleos. Hay que ver el trabajo que cuesta
construir un empleo. Si me voy a un ejemplo así absurdo, pensemos en un restaurante Vips que puede tener a lo mejor 20 empleados y cuesta 40 millones de pesos la cocina, los muebles. Estamos hablando de que a lo mejor cuesta, no sé, 400,000 pesos crear un empleo. Entonces, si se perdieron 1,5 millones de empleos, hay que ver, pues multiplicar 1,5 millones de empleos perdidos por 400 o 500,000 pesos que costó crear un empleo. No hay dinero que alcance. Perder un empleo es un atentado en contra de este país. Entonces, bueno, se han perdido 1,5 millones de empleos. Esa es la realidad de las cosas. Más 12,5 millones entre los informales. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? A decir, tenemos que cuidar la planta empresarial, la planta laboral de nuestro país. ¿Y cómo? Bueno, ahora voy a ese punto. Hay muchas empresas que en este momento lo que están haciendo es, y no estoy descubriendo el hilo negro, es hablar con sus trabajadores y decirles, no queremos que nadie pierda su empleo, no queremos más desempleo, pero tampoco estamos vendiendo o no estamos vendiendo en la proporción que quisiéramos. Entonces sí hace falta un pacto al interior de las empresas, un pacto en donde se diga, vamos a cobrar todos la mitad, pero vamos a subsistir, a ver cómo le hacemos, pero tenemos que subsistir. Y todo el mundo se está apretando por todos lados. Entonces, en lo que viene las elecciones del 2021 o en lo que se recupera la economía. Si estamos viendo en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, evidente, en Inglaterra, pues ya no digamos, en Corea del Sur, estamos viendo que el gobierno inyecta cantidades tremendas de dinero en las empresas para que precisamente las empresas no quiebren. En nuestro país este fenómeno no se da. El presidente de la República confunde el FOBAPROA con la realidad de lo que está sucediendo en este momento. No tiene que ver nada el FOBAPROA con las pymes. Las pymes, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas, captan el 82%, nada más, 82% del empleo en nuestro país. Y son las pequeñas y medianas. No estoy hablando de que se subsidien a empresas como Walmart o como la General Motors o como Telcel. Por supuesto que no. Estoy hablando de empresas que tienen uno, dos o tres trabajadores que requieren de esos ingresos. ¿Para qué? Para que subsistan las empresas, para que puedan pagar a sus proveedores, que es muy importante, y para que no abandonen su empleo. Sin embargo, el esfuerzo del gobierno federal por las empresas ha sido absolutamente nulo, nulo, tan nulo como suicida. Entonces, yo diría, volviendo al punto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Número uno, informar. De todas estas, como yo les decía, estas personas que lamentablemente perdieron su empleo, ¿qué argumento le dieron la tesorería de las empresas cuando los liquidaron? Si es que los liquidaron. ¿Qué culparon a los empresarios? Porque los empresarios, bueno, pues en lugar de pagar a sus empleados, se compraron un Ferrari, o se compraron un automóvil caro, o un yate, o una casa en Los Ángeles. Yo creo que lo que se tiene que hacer es informarle a la gente por qué perdieron su empleo. Y entonces, sí, claro, sería injusto decir la pandemia no tuvo nada que ver. No, no, sí tuvo algo que ver, pero la manera también de ayudar a sortear los efectos terribles de la pandemia, sin duda alguna, es el apoyo económico del gobierno que en este país nunca se vio. Entonces, esta gente que perdió su empleo, ¿con qué criterio se fue? Si nosotros lo que estamos haciendo es apostarle al 2021 para que en el 2021 saquemos a Morena de la Cámara de Diputados, lo cual va a implicar arrebatarle el presupuesto federal de egresos. No olvidemos que la Cámara de Diputados es la institución mexicana que controla el presupuesto, es la que dice cuánto sí, cuánto no, a qué sí y a qué no. A ver, por eso es tan importante esta elección, porque la configuración de la Cámara de Diputados implica un control
para que el presidente de la República ya no se pueda gastar el dinero en, en, en Dos Bocas, que no se lo pueda gastar tampoco de ninguna manera en el aeropuerto de Santa Lucía, que no se lo pueda gastar en los ninis, que no se lo pueda gastar en, como les decía, ni en Dos Bocas, ni en Santa Lucía, ni en el Tren Maya, que van a ser, son proyectos faraónicos que van a ser absolutamente muertos. Entonces, claro, claro que es importante para el presidente de la República no perder el control de la Cámara de Diputados. Y esto es muy importante porque nada más como un breve ejemplo para no distraerlos, yo diría, eh, se habla, este año nada más se van a producir prácticamente 30 millones de automóviles eléctricos en el mundo. 30 millones eléctricos. ¿A dónde vamos a construir una refinería? Por favor, ¿no? No hay manera. Cuando tenemos aquí 6 refinerías que podrían haber sido ajustadas o a lo mejor contratar refinerías en los Estados Unidos sin perder de vista que la última que se hizo fue en el año de 1973 en los Estados Unidos. 73. O sea, hacer una refinería en este momento es un proyecto suicida. Hacer un Tren Maya va a costarle boleto una fortuna. Como no va a poder funcionar, entonces vamos a tener que subsidiarlo. En el aeropuerto Santa Lucía no va a ser posible su operación, no solamente por la neblina, sino porque Mitre ya autorizó, ya estableció que no va a autorizar el aterrizaje de muchas líneas aéreas comerciales internacionales en ese lugar. Entonces, sí creo que nos conviene poner en orden estos argumentos y bueno, establecer principios. El primer principio es informar. El segundo principio es votar. Si hoy hubiera la elección, ¿qué es lo que sucedería? Quisiera yo invitarlos a esta reflexión. Pues yo sí diría que a lo mejor una buena parte de la nación votaría por Morena y por López Obrador precisamente porque no están informados. Yo les pregunto, ¿qué es lo que ha salvado a este gobierno en este momento? Bueno, estamos hablando de que de los Estados Unidos recibimos 40,000 millones de dólares al año de las personas que cruzaron, mexicanos que cruzaron la frontera hacia los Estados Unidos, a lo mejor descalzos, los persiguió la migra y hoy nos mantienen. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos sin esos ingresos? Cuando el petróleo, pues ya sabemos en qué niveles está, a lo mejor mucho menos de la mitad de eso, y las exportaciones son las hacia los Estados Unidos, no se están salvando con todas las salvedades que ustedes quieran, pero son 40,000 millones de dólares que están llegando a los hogares mexicanos y además 600,000 millones de dólares de regalos que está haciendo el presidente López Obrador para comprar la voluntad de la gente. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se quede sin canicas? Ustedes, empresarios, se pueden imaginar cómo van a estar las declaraciones de impuestos sobre la renta y del IVA en marzo del 2021, cuando la economía se va a caer en todo el año, en este segundo semestre un 20% y en todo el año un 10,5%, dicho por todas las entidades e instituciones crediticias de gran solvencia en México y en el mundo. Entonces, lo que van a recaudar es verdaderamente insignificante. Claro que ustedes pueden decir, va a echar mano ahora de los 580,000 millones de pesos que le va a entregar el Banco de México por la devaluación, por los ajustes monetarios, se los va a entregar a la Secretaría de Hacienda, una verdadera fortuna que le tiene que entregar el Banco de México por las utilidades obtenidas por la depreciación del peso a la Secretaría de Hacienda. Pero claro, están etiquetados como, están etiquetados 70% de dinero, según la ley, tiene que ir a la amortización de la deuda y el 30% de ese dinero tiene que ir al Fondo de Estabilización financiera que ya se lo acabaron. Pero ¿cómo le van a dar la vuelta? Bueno, pues sí, efectivamente, de los 580,000 millones, le pagarán el 70% de la deuda y el 30% lo van a depositar en el fondo. Pero al día siguiente vuelven a pedir el dinero prestado y vuelven a echar mano del fondo y entonces le van a dar la vuelta a todo esto. O sea, están lucrando con la depreciación del
y esto es imperdonable. Digo, absolutamente imperdonable. Son 580,000 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya lo estamos viendo. Hay muchos contrapesos importantísimos. Un contrapeso muy importante lo vimos el día de ayer, en que ya los gobernadores del país, son 10 gobernadores del país, están hablando de una nueva convención tributaria, una nueva convención fiscal. Estamos viendo que en Nuevo León, por ejemplo, del 100% que coopera Nuevo León con la federación, le regresan el 20%. A Jalisco le regresan el 24%. Y así a todos estos estados les están regresando migajas. Y los gobernadores no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque van a tener un levantamiento en sus entidades porque no tienen ni para aspirinas. Entonces estos 10 gobernadores ya están hablando de romper el pacto fiscal y romper inclusive el acuerdo, el pacto federal. ¿Qué significaría? Que todos estos estados que están arriba del paralelo 21 podrían organizarse para escindir a nuestro país, lo cual es verdaderamente peligrosísimo. ¿Por qué? Porque van a decir, si tú no me lo das, yo me lo cobro y me lo cobra la torera. ¿Y qué vas a hacer, gobierno federal, si yo no te pago o me las arreglo para no pagarte y poner cajas recaudadoras por el resto del estado? Bueno, vas a mandar al ejército a encarcelar a 10 gobernadores. Quiero ver qué es lo que van a hacer si empezamos a actuar en este país por la vía de los hechos cuando hemos tratado de construir un Estado de Derecho. Pero bueno, estamos viendo que estos gobernadores ayer lo dijeron, vamos a una nueva convención fiscal. Y si no logramos un acuerdo fiscal, entonces vamos a ir, ¿qué? A la escisión para crear la República Mexicana del Norte, la República Mexicana del Sur. De eso estamos hablando. ¿Quién, cuando votó por López Obrador, pensó que pudiéramos llegar a estos extremos? De ahí que tengamos que tener mucho cuidado en lo que está sucediendo. Y el presidente se niega a hablar con estos gobernadores, como se niega a hablar con el de Chihuahua, como ya vimos lo que sucedió anteayer también en Tamaulipas, cuando el presidente trató de hablar y no lo dejaron hablar con la gigantesca rechifla que hubo. No pudo hablar ni siquiera 4 minutos. ¿Por qué? Porque no lo dejaban hablar, por más que se trató de ocultar, digamos, esta realidad. O sea, también el presidente a donde va, hay ocasiones en que no lo han dejado bajarse del automóvil. Hay que pensar también que ya hay un rechazo masivo, porque estamos viendo, bueno, pues que sí, le quitaron el presupuesto al sector de la salud, le quitaron el presupuesto al sector de la cultura, le quitaron el presupuesto al sector de la educación, al sector industrial, al sector comercial. ¿Para qué? Para comprar votos para el 2021. Cuando la gente piensa que no se va a dar cuenta la nación de lo que está ocurriendo, está en un gravísimo error. Para subrayar que la gente sí se está dando cuenta, basta, por ejemplo, pues estudiar las elecciones del domingo pasado en Coahuila o en Hidalgo, en donde el PRI arrasó. Es decir, por más que trataron de decir que eran elecciones, como dice López Obrador, cuchareadas, pues no, cuchareadas o no, la gente fue a votar de tal manera a favor del PRI, este, con todas sus consecuencias, porque sabemos que el PRI ha fracasado, espero que hayan aprendido la lección. Bueno, pero sí la votación fue masiva a favor del PRI. Entonces, que vienen ahora el año que entra elecciones en 15 gobiernos y son pues miles de municipios y más diputados locales y de diputados federales. O sea, es la elección más concurrida en la historia de México, la que se va a celebrar el año que entra. Y de ahí depende el futuro de nuestro país. Entonces, yo como empresario, sin ser empresario, pero bueno, propondría, porque pues no soy empresario, no tengo esos talentos, pero tengo una gran admiración por los empresarios, porque es que la gente dice, es que es muy fácil ser empresario y ganar dinero. Bueno, yo he estado cerca de empresarios que sé que han perdido el pelo, han sido víctimas de un infarto, han sido víctimas de una úlcera. He visto cómo los amenazan los sindicatos, cómo quiebran las empresas por insolvencia, cómo quiebran las empresas por una huelga,
yo he estado de cerca con los empresarios y sin haberlo padecido, porque pues no lo he padecido, pero lo he vivido junto con ellos, sé el trabajo que cuesta ganarse un quinto y la angustia que implica pagarle a los proveedores y pagar semanalmente la raya. Entonces, tengo que estar con los empresarios porque, a ver, el 80% de la riqueza de este país la generan los empresarios. Si nosotros hiciéramos una abstracción de los empresarios, dijéramos, como dice López Obrador, nosotros vamos a cuidar nada más las empresas públicas. Bueno, pues si las privadas son las que generan empleos, las empresas privadas son las que captan divisas, son las que pagan impuestos, son las que generan bienestar en el país. No podemos prescindir de ello. Y si quieres prescindir de ello, pues ve nada más el horizonte en Cuba. El 85% de los empleados en Cuba son empleados públicos, son burócratas. Pues basta con ir a ver a Cuba lo que está sucediendo, como vale la pena darse una vueltecita por Caracas para ver qué sucede cuando el gobierno es el empleador y se prescinde de la iniciativa privada. Entonces, como tal, yo diría, esta sería una sugerencia para mis amigos empresarios. Tenemos que crear en cada empresa un WhatsApp. ¿Para qué un WhatsApp en cada empresa? Bueno, López Obrador aprieta un botón, queridos amigos, y se comunica con 6 millones de personas. López Obrador tiene todas las mañanas las mañaneras para comunicarse con también, pues con cientos de miles, no de millones, pero sí tiene los bots y tiene todas las redes sociales a su servicio. Pero, ¿qué sucede? Sucede que el SAT nos dice, el Servicio de Administración Tributaria, nos dice que en México hay 23 millones de trabajadores subordinados a los patrones que prestan sus servicios personales en las empresas. Entonces, ¿qué sucedería si todas las empresas de nuestro país se unieran y en cada una, con las distinciones que ustedes quieran, se pudieran crear WhatsApps, de tal manera que se pudiera informar a las empresas, a los trabajadores, lo que acontece en nuestro país una vez a la semana, o diario, si ustedes quieren. Y no digo que manipulemos la información, no se trata de eso. Yo digo nada más que los empresarios tendrían que publicar en sus empresas, apretando un botón también, como lo aprieta López Obrador, apretando un botón donde se estableciera eh, el periódico Reforma, el periódico La Jornada, El Milenio, las revistas, los puntos de vista de los columnistas, caricaturas, que de esos 23 millones, a lo mejor el 10% es el que lo va a leer, pues puede ser que sí, pero ese 10% que lo lea, poco a poco empezará a informar a sus colegas. Entonces yo creo que uno de los puntos en los que yo insistiría es que cada empresa tiene que tener un WhatsApp y cada empresa tiene que informar a sus empleados qué es lo que está ocurriendo en nuestro país, sin manipular a la opinión pública. No se trata de eso, siempre sencillamente publicar lo que dice la prensa nacional. Esta parte me parecería muy importante porque también imagínense que al apretar un botón todos los empresarios de este país informaran a su gente lo que está ocurriendo para que en el 2021 pues podamos votar más informados. Y a modo de resumen les diría que para mí es muy importante esas dos palabras para el 2021. La primera es informar, que es crítica, y la segunda, votar. Y en este sentido creo que tenemos que ser muy conscientes de que todas aquellas personas que no voten en el 2021 porque dicen, no tiene sentido, porque se roban los votos, porque es inútil, porque el IFE no sirve para nada. No, ya vimos ahora en las elecciones de Coahuila y las de Hidalgo que sí funciona, sí funciona. Si somos 90 millones de mexicanos y nada más votaron 30 por López Obrador, pero si el año que entra votamos 60 millones en contra de Morena, podemos darle la vuelta a este país porque hay fraudes que no se pueden ocultar. Por eso es tan importante ahora mismo en las elecciones de la semana que entra en los Estados Unidos, por más que el presidente Trump diga, no, es que el voto por correo no vale, no, espérame, si acaban, gana por 0.5 es un problema,
pero si pierde por un 4, 5, 6%, no tiene remedio. El presidente Trump tendrá que irse. Y para tales efectos también, les adelanto, el Pentágono y el Congreso están estableciendo medidas para que, si no se quiere ir del poder el presidente de los Estados Unidos, lo larguen. Entonces, creo que son instituciones que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, sí creo que es importante que todos nosotros creemos conciencia de que hay que votar. Y en este orden de ideas yo les diría que el 52% del padrón federal electoral está integrado por mujeres. O sea, si todas las mujeres se tomaran de la mano y votaran, rápidamente veríamos con una gran claridad que son ellas y solamente ellas las que pueden ganar la elección y definir el destino de este país. Con otro argumento, que el 80% del gasto económico, del gasto de la familia, lo ejercen las mujeres. Y entonces, si por un lado tienen el control de la economía doméstica y por otro lado tienen el control electoral, pues y ya vimos lo que pasó el 8 de marzo, cuando todas las mujeres decidieron protestar. Entonces, lo que tenemos que hacer todos los mexicanos, ya no solamente un WhatsApp por empresa, sino hablar con las mujeres y decirles, que tampoco hay que decirles mucho porque están ya muchos millones de ellas muy convencidas de que tenemos que salir a votar el año que entra, porque quien no vote habrá perdido el derecho a quejarse. Tenemos que votar y tenemos antes que nada que informarnos. Pero junto con esto, tenemos que ser conscientes de que lo importante es votar. Y nada de que nada más vote el 30%, no. Tenemos que tener el año que entra la votación más importante de la historia, donde millones de mexicanos, si se puede decir 50 o 60 o 70 millones de mexicanos, vayan a las urnas, con pandemia o sin pandemia, con tapabocas, claro está, pero tenemos que ir todos a votar, porque es nuestro país y no tenemos otro país. Ya veremos entonces, por concluir, eh, quién va a ganar el año que entra en los Estados Unidos, porque mis amigos del Partido Demócrata me dicen que el presidente Biden odia a México. Y odia a México, según dice, porque los mexicanos, el gobierno mexicano es un gobierno corrupto y nunca ha creído en México. Fue el último en votar a favor del TLC en 1993. Se enfureció cuando el presidente Peña Nieto invitó a Trump a México y lo recibió como jefe de Estado en Los Pinos. Y bueno, de ahí detonó la campaña de Trump y lastimó mucho la candidatura de Hillary. Pero cuando perdió el juicio Biden, y me lo dicen ellos, es cuando el presidente del observador hace 3 meses fue a Washington, ni siquiera llamó a Biden, no lo llamó, no llamó tampoco a la señora Pelosi que tanto ayudó al TEMEC, ¿no? Entonces, si gana Biden, las relaciones entre López Obrador y Biden van a ser realmente muy complejas porque el narcotráfico es algo con lo que no puede tampoco el presidente Biden y pueden tomar medidas drásticas. Les digo nada más una, para no cansarlos porque sé que se me está viniendo el tiempo encima en esta conversación, pero si el presidente de los Estados Unidos declarara que los narcotraficantes mexicanos son terroristas, en ese mismo momento, de acuerdo a las leyes patrióticas, así se llaman, se podría instrumentar una acción en donde Estados Unidos podría tener el derecho a intervenir en México para ir a los lugares donde se producen los narcóticos, las anfetaminas, los laboratorios químicos, para acabar con ellos. Acuérdense ustedes cómo el presidente de Panamá, el presidente Noriega, bueno, fue arrestado siendo presidente de la República. Fue arrestado por los Marines que invadieron Panamá y se llevaron preso al presidente de Panamá. ¿Por qué? Por las leyes patrióticas. ¿Por qué? Por el contrabando. ¿Por qué? Por los narcotraficantes. Entonces, cuidado con que el presidente de los Estados Unidos declarara que los narcotraficantes mexicanos son terroristas, porque en ese caso tendrían el derecho, según ellos, de acuerdo a su propia legislación, de intervenir militarmente en cualquier país que constituya una amenaza para los Estados Unidos. Yo diría que hay muchos otros contrapesos, como el de los gobernadores, contrapesos como
como el hambre, como el desempleo, como el luto, como la contracción económica que estamos padeciendo, como los oídos sordos del presidente, el desprecio por los gobernadores, el desprecio y el acaparamiento de todo el presupuesto federal de egresos, de acuerdo al programa del Foro de Sao Paulo. Lo primero que se establece es que el presidente de la República tiene que controlar todo el presupuesto y es lo que está haciendo. Y estamos volviendo, como yo decía hace un momento, al país de un solo hombre en donde entiende el presupuesto federal de egresos como su caja chica. En resumen, lo que tenemos que hacer nosotros los mexicanos es informar todos los días al bolero, al peluquero, al del Uber, al albañil, al carpintero, al compadre, al colega, al arquitecto, al abogado. Hay que hacer política. Cada mexicano en su entorno tiene que informar lo que está sucediendo, porque si no informamos, el voto va a favorecer a López Obrador, con independencia de lo que pueda acontecer en materia de realidad económica. Resumo, informemos y votemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, mira, tenemos algunas preguntas. Voy a dejar a Alfredo Vega para que nos apoye a decirte algunas de las preguntas. La gente, la verdad es que ha estado muy participativa y bueno, tenemos ahí varias que te queremos hacer de todo lo que nos ha enviado nuestra audiencia. Alfredo, adelante. Muchas gracias, Francisco Martín Moreno. Muy completa la exposición desde el contexto histórico hasta lo que estamos viviendo actualmente. Un poder ejecutivo que se va apoderando, controlando el poder legislativo y el judicial. Y además, creo que también la dilapidación de los órganos autónomos, cómo se va apoderando y está llegando también a estos organismos ciudadanos y de alguna manera se va acrecentando su poder en esa zona. La estigmatización del empresario, que el empresario pues también son, como bien dices, las pymes, las microempresas y que están sufriendo ahora más con este tema de la pandemia. Queda claro los principios, lo que se refiere a informar y votar. Hay una cantidad importante de preguntas a las que no alcanzamos a mencionar, con todo gusto te las hacemos llegar. Por ejemplo, María Elena Alfonso dice, ¿cómo puede AMLO conservar más del 50% de popularidad en medio de tanto desempleo, inseguridad, femicidios y falta de medicamentos? Ah, qué buena pregunta, María Elena. Mira, yo te diría, en absoluto desorden, te diría que hay muchos hogares en donde no ha llegado todavía la catástrofe económica, ¿no? Por ejemplo, hogares en donde, como les decía hace un momento, se reciben los 40,000 millones de dólares, son casi 900,000 millones de pesos al año de las remesas. Bueno, pues estas personas en Estados Unidos están haciendo grandes esfuerzos por ayudar a sus familias que están aquí en México y están mandando ese dinero, con lo cual también se estabiliza muchísimo el peso mexicano. Eso por un lado. Impide que, digamos, la catástrofe no llegue todavía. Hay que pensar lo que sería México sin esos 40,000 millones de dólares que llegan directamente a las familias. Pero además el presidente de la República pues se está gastando en los niños, en las madres solteras, en los discapacitados, en los ancianos, en fin. Está comprando votos y él está invirtiendo 600,000 millones de pesos en eso. ¿Por qué creen ustedes que los hospitales pues carecen de recursos? ¿Por qué no ha podido inyectar dinero en las empresas? O sea, ¿por qué? Bueno, pues ahí está. Son 600,000 millones de pesos que está invirtiendo en eso. Si ustedes me dijeran, a ver, los invito a que me enseñen fotografías de López Obrador inaugurando una presa, inaugurando una carretera, inaugurando un puente, inaugurando un aeropuerto, no la van a ver. ¿Por qué? Porque el dinero se lo está gastando en la compra de voluntades electorales. Esto es muy importante. Pero además hay otro ingrediente de carácter emocional que vale la pena, María Elena, rescatar. Y es que hay mucha gente que dice, dale tiempo. Bueno, pues yo cómo le voy a dar tiempo si estoy viendo que canceló
las estancias infantiles en donde 400,000 pequeñitos iban a tomar un desayuno y a convivir con otros niños pequeñitos también, se canceló. eh, eh, También se cancelaron los refugios para mujeres golpeadas en un país donde asesinan a 11 o 12 mujeres al día. También se cancelaron los comedores comunitarios. ¿Cómo le voy a dar más tiempo? Ah, no, pues yo no sabía nada de eso. Entonces, claro, la gente no está informada de lo que está sucediendo. Tampoco saben que se canceló. Cuando le preguntan qué piensas de la cancelación del aeropuerto, pues qué bueno, ¿para qué? Son los riquillos los que van a volar. Yo no voy a volar nunca, pero se les olvida que se iban a crear más o menos 600,000 empleos con eso, con el nuevo aeropuerto, y además iban a captar, pues la YATA dice que iban a ser más o menos $1,000 por pasajero, 80 millones de pasajeros, son 80,000 millones de dólares, María Elena, más la carga a otros 40,000. 120,000 millones de dólares para México, nada más del aeropuerto, más 200,000 millones de pesos de los farm outs, de la explotación del petróleo en el sureste mexicano, más, pero no saben nada. Entonces, concluyendo a tu duda, a tu pregunta, te agradezco muchísimo, pues por un lado no les llega todavía el problema por los dinerales que mandan nuestros paisanos en Estados Unidos, por los dinerales que les da López Obrador, y además porque todavía dicen, él viene a hacer justicia. Y yo les digo, ¿cuál justicia? A ver, ¿cuál justicia si él dijo que va a encarcelar a la mafia del poder? Ah, sí, eso dijo en la campaña, ¿sí? A ver, dime uno solo que haya encarcelado, salvo la señora Robles, que está encarcelada por una venganza personal del presidente. Todo lo demás es cuento, ni uno solo en la cárcel. ¿Cuál? La mafia del poder es puro cuento, son puras mentiras. No, hay que darle tiempo. Y entonces me estoy dando cuenta que muchas veces hablo con robots, hablo con la pared. Entonces toda esta gente que dice, él va a hacer justicia pues vamos a darle tiempo, pues ningún tiempo, no hay que darle ni un minuto más a todo esto. No estoy hablando de que no darle un minuto más, que yo piense como Frena que hay que derrocar al presidente. Estoy en contra absolutamente de Frena, en términos definitivos, porque si el presidente López Obrador llegó por las urnas tenemos que correrlo, pero no pedir su derrocamiento, porque insistiría yo, no puedo pedir algo en lo que yo no creo. Que si he tratado de luchar por la construcción de un Estado de Derecho, pues a buena hora voy a permitir yo que alguien venga a derrocarlo. No, ese no es el camino. El camino son las urnas. Entonces, yo creo que con esto contesto tu inquietud, querida María Elena. Tenemos que informar a la gente de lo que está ocurriendo para que se den cuenta de que ni hay un Estado de Derecho, ni se está encarcelando a la mafia del poder, ni nada de que primero los pobres. Vamos a acabar en este sexenio a lo mejor con 80 millones de pobres en lugar de los 50 con los que llegó López Obrador, con una gran desesperación social, con una gran pandemia, con un gran luto. Y entonces cuando la gente se va a dar cuenta de lo que hizo. Mientras tanto, los oídos de muchos millones de mexicanos son sordos. Muchas gracias, se nos está acortando ya mucho el tiempo. Vamos a comentar una última pregunta respecto a la gente que tiene el escenario claro de cuál es la situación que vivimos, pero no ve alguna opción. ¿Dónde está la oposición? Mario Heriberto Cuevas dice, al no existir una figura con la fuerza suficiente que encabece un movimiento que haga frente a AMLO Morena y aproveche los errores que comete todos los días, ¿qué otras opciones existen? Bueno, yo sí te diría que aun cuando no hay una figura visible en este momento, aun cuando ya resurgió Ricardo Anaya, eh, yo creo que los mexicanos tenemos que llamar a cuentas a nuestros diputados. Es decir, yo les pregunto muchas veces a mis compatriotas, ¿tú sabes cómo se llama tu diputado federal? Ni idea. ¿Alguna vez le has llamado a tu diputado federal para decirle por qué votó en un sentido o en el otro? Ni idea. Nadie sabe cómo se llama su diputado, de la misma manera que tampoco sabe cómo se llaman los maestros de la escuela de sus hijos. Entonces, claro, pues sobre esta base, los diputados mexicanos saben que nunca les van a
a reclamar nada. Ahora, claro, ahora se pueden reelegir y sí vendrán por el voto, pero ¿qué información tenemos de lo que está sucediendo? Yo creo que es muy importante que nosotros, a falta de una figura visible, como tú bien dices, empecemos a ver quién es nuestro diputado y empezar a llamarle por teléfono, y si no contesta, plantarse en la Cámara de Diputados con banderolas o con lo que tú quieras para decirle todo lo que ustedes quieran decirle, en los términos que ustedes quieran decirle, pero necesitamos saber qué están haciendo nuestros diputados y por qué están votando. Pues, a ver, por ejemplo, estos diputados o estos senadores que votaron por la eliminación de los 109 fideicomisos, que fue un crimen social sin precedentes en este país, que va a tener consecuencias para todos. ¿Quién ha tenido el detenimiento de ponerse a ver en qué sentido votó su diputado, ir a tirar la puerta de su oficina? Lo digo metafóricamente, no soy violento, pero así decía un poeta, ir a decirle, oígame, ¿por qué votó en este sentido? Se van a quedar helados si los mexicanos empezáramos a tomar un papel protagónico para decirle, usted votó a favor de esto y con eso traicionó usted a la sociedad mexicana y no estoy de acuerdo y no vamos a volver a votar por usted. Entonces, si no hay una figura política visible, bueno, llamemos a cuentas a nuestros diputados. Sin duda, temas que dan para mucho más. El tiempo, desgraciadamente, se nos terminó. Esperamos tenerte en una próxima ocasión y poder platicar contigo próximamente. Muchas gracias por tu tiempo. Agradecemos este espacio. Encantado, Alfredo. Muchas gracias. Gracias, Angélica. Gracias a todos ustedes. Y vamos por muchos años más de Interactiva. Muchas gracias. Un gusto saludarte. Hasta luego.